Ese día fuimos al sanatorio con Luca y no salimos nunca más. Se me cayó el mundo. Eso fue lo más fuerte. Fue el 5 de diciembre del 2008 cuando le detectaron la leucemia a Luca. Y cuando se enfermó Luca, tenía 3 años. Y nada, la verdad que lo llevé a un control al pediatra de siempre, a Luca, y a Sofía, eran los 2 chiquitos. Y el pediatra, nunca me voy a olvidar, me dijo, está muy amarillo, Luquita, vamos a hacer unos análisis de sangre. Y viste que, y cómo es, ¿no? Porque ahí ya estuvo el señor. Fue en diciembre. ¿Quién se pone a hacer análisis en diciembre? Siempre decía, esperemos la fiesta, que pasen la fiesta y ahí arrancamos. Y dije, no, lo llevé a hacer los estudios y le sacaron sangre. Y ese día le saqué sangre y volvimos a la casa. Se quedaban con una chica, me acuerdo, porque Gustavo estaba trabajando, lo habían mandado a Esquel, esos destacamentos que él hacía durante 15 días. Y cuando llego al trabajo me dice la chica que los cuidaba, la llamaron del sanatorio, señora, me dice. Yo, qué raro. Bueno, me van a volver a llamar de vuelta. Y lo llamo, me acuerdo a Gustavo, diciéndole, vos sabés que le hice los estudios a Luca y me llamaron del sanatorio. Y Gustavo me dijo, no te preocupes, no debe ser nada. Me vuelven a llamar de vuelta y me dice que quería que fuera de vuelta a hacer los estudios porque algo no andaba bien. Y ese día fue un viernes. Ese día fuimos al sanatorio con Luca y no salimos nunca más. Ese día llegué a las 11 de la noche a mi casa, totalmente sin entender nada. Y lo llevo al sanatorio, le sacan sangre y me acuerdo que la secretaria del hematólogo me dice, salieron mal los estudios de Luquita. ¿Viste cuando no entendí nada? Porque yo a Luca le estaba dando la mamadera, era bebé. Y me dice, tenemos que hacerle una biopsia a la médula. Es como que me hubiesen hablado en chino. Y no entendía nada. Me dice, y hay que hacérselo ya. Así que ya lo metemos a quirófano. Y yo quedé en shock, porque no entendía nada. Encima estaba sola. Y siempre me acuerdo, y digo que también el Señor obró ahí. A mí me habían cortado el teléfono ese día. Y yo en la desesperación agarré el celular y hablé con Gustavo. Y le digo, te tenés que venir ya, porque Luca lo dejan internado. Y al tiempo reaccioné, que yo tenía el teléfono cortado. Y pude hablar con Gustavo. Y yo dije, ese fue el Señor. Porque ¿con quién iba a hablar? No tenía nadie. Y ahí empezó el tema con Luca, ¿no? Que lo metieron a quirófano, le hicieron una biopsia en la médula. Y ese mismo día tenían que mandarlo, en ese entonces a Bahía Blanca se mandaban las muestras. Así que ahí llamé a una conocida que me hizo el favor de agarrarme eso, llevarlo a la terminal y de la terminal mandarlo allá. Y ahí empezó la odisea de quedarme con Luca. Lo internaron, me dieron una cama y yo estaba sentada al lado de él viendo todo lleno de pinchazos y de cables y de cosas. Y vinieron a decirme los médicos que Luca tenía leucemia linfoblástica aguda. No entendía nada yo. Y que tenían que empezar con el tratamiento. Que bueno. Y ahí quedé sentada, me acuerdo ese día, sin entender nada, esperando que Gustavo venga. Que lo de Gustavo también fue otra odisea, porque no le creían cuando le habían dicho que Luca estaba internado y no le quisieron mandar la camioneta del trabajo, se tuvo que venir a dedo, de Esquel para acá, hasta que después enganchó un conocido que lo trajo y llegó a las 11 de la noche ese día a casa, a la clínica, y no entendíamos nada, no entendíamos nada. Estuvimos un año en el sanatorio. Ese 24 y 25 lo pasamos en el sanatorio y lo agarraron muy a tiempo. Yo siempre, los médicos me dijeron, después que pasó todo eso, siempre el hematólogo me dijo, si vos hubiese esperado unos días más, tu hijo no cuenta el cuento. Y ese año que hubo varios nenes que tuvieron que trasladar, fallecieron 2 nenes y tenían 3 añitos. Y vos decís cómo estuvo el Señor
obrando y estando con nosotros. Si nosotros sin conocerlos, porque teníamos la Biblia ahí al lado de la mesa, pero tampoco sabíamos ni orar ni nada, simplemente estábamos ahí pidiéndole a Dios que obre en nuestra forma, porque no sabíamos ni orar ni nada, habíamos conocido de la palabra, pero hasta por ahí no. Fue milagroso porque cada estudio que le iban haciendo estaba la mano de Dios en él. Se bancó tantas cosas. Con 4 años tenía que tomar 8 pastillas y cada medicación le cambiaba el humor, entonces te revoleaba las cosas, se enojaba, no comía y por ahí comía de más y después los corticoides los hinchaba, pero siempre supe que iba a salir adelante y que era fuerte. Así que y así fue evolucionando hasta que pasó un año igual, un año que íbamos y veníamos. Y tenía 3 años, dejó los pañales en el sanatorio, dejó la mamadera en el sanatorio. Esa imagen de que le ponían esa máscara y él no se quería dormir y él luchaba, que no, yo no lo podía ver. Ya lo mandaba Gustavo, cuando lo mandaban al quirófano le decía no, andá vos y quédate vos, yo lo espero en la habitación, porque esa imagen de que sentía que se iba durmiendo, ¿viste? Y que se iba entregando, no lo podía. Siempre los médicos me dijeron, se le va a ir cayendo el pelo. Y eso es bueno, porque significa que la quimio la está agarrando bien. Y bueno, yo le dije a una peluquera que fuera, le cortara el pelito. Pero el día que lo vi pelado, no, fue terrible. Nos habían dado en esos estudios y en esas épocas de remisión que tenía, nos habían dado para que fuéramos a casa un día. Y ese día, como iban los resultados bien, nos dejaron ir 3 días. Y un día llego a casa, abro la puerta y lo veo a Lucas en el sillón, pelado. Se me cayó el mundo. Eso fue lo más fuerte. Siempre que era más feo verle cómo se le caían los mechones que si ya lo pelábamos de una. Así que nada, esa fue mi parte más fuerte y bueno, ya está. Y después de ahí después le creció un pelo hermoso y fue creciendo y fue evolucionando y lo agarramos muy a tiempo. La gente me dice, wow, ¿cómo pudiste? ¿Y cómo estás? Y siempre me dicen, ¿y necesitaste un psicólogo o fuiste a terapia? Y yo le digo, no, yo siempre confié en que Dios me había puesto una prueba y que la iba a superar y que la iba a pasar y que Lucas iba a salir adelante. Eso lo tuve siempre. Y de a poco fue recuperándose, controlándolo siempre. Pudo hacer su salita de 5. Cuando nos dieron el alta, sí, que podía ir, a veces iba, a veces no. Y así fue evolucionando y fue creciendo hasta que un día le sacaron el catéter que le habían puesto y ya ahí empezamos a vivir un poco más y a verlo crecer, que era nuestro sueño. Verlo crecer. Y hasta que ahora va a cumplir 16 años. Y nada, siempre estuvo el Señor ahí, yo siempre sentí. Y ahora que conozco más de la palabra, sé que Él estuvo cuidándome al lado mío siempre, siempre, siempre. Y Él siempre dice, yo le agradezco a Dios y a los médicos, siempre, siempre a Dios y a los médicos, porque me salvaron. Eso siempre dice Él. Empezó en diciembre del 2008, que ya era de 2009, y recién en el 2012, 2013, pudimos respirar así hondo y decir, ya está, nos olvidamos de medicación, nos olvidamos de estudio, nos olvidamos de estar, viste, más pendiente de eso. Así todo igual siempre voy a controlarlo. Así que nosotros también fuimos testimonio de que Lucas pudo salir adelante y contarles que solo el que pasa algo así, solo el que vive algo así sabe lo que es. Y también explicarle que hay que tener fe y que hay que creer y que se sale.
se sale y se puede. Con Victoria también fue una prueba, porque yo medio que declaré en su momento, no quiero ser más madre, no quiero tener más hijos, no quiero sufrir más. Para tener a Victoria tuve 2 abortos espontáneos y no sabía por qué. Y había ido al médico después de 10 años y cuando quedé embarazada lo perdí a las 6 semanas. Y cuando fui al médico y me dice, bueno, es normal que después de 10 años lo puedas perder y demás, espera unos meses y hacemos un estudio y quedás de vuelta embarazada si es lo que vos querés. Bueno, pasaron casi 7, 8 meses y vuelvo a quedar embarazada y lo vuelvo a perder de vuelta. Así abortos espontáneos y cambié de médico. Y atendiendo en mi trabajo a una endocrinóloga, le consulté y le digo, ¿puede ser que por el problema de tiroides no quede embarazada? Obvio, me dijo, sí, no podés quedar embarazada. Es más, si quedas embarazada, el bebé te puede salir con discapacidad. Y le digo, tuve 2 abortos. Venía a verme enseguida. Y la ginecóloga me dijo, bueno, vamos a hacer un par de estudios y vemos. Y vino la victoria. Vino la victoria. Y después cuando nos enteramos que la nena, fue loco porque un día almorzando todos y estábamos pensando en el nombre. Y me vino a la memoria, Victoria, la Victoria, Vía es. Y yo digo, ahí está, es el nombre, Victoria. Y queda como Victoria. Así que es la Victoria, sí, sí. Fue así y es así. Por eso le agradezco todos los días. Con Dios todo es posible.